Buenos días, mi nombre es Daniel Larro, del equipo 2 del grupo 30. En este video, mi equipo y yo les hablaremos de los derrames de petróleo y las sustancias involucradas en este, especialmente buscando una solución a lo ocurrido en Cadereyta Jiménez en 2014. Para comprender un poco mejor lo que sucede en estos, primeramente hay que conocer las sustancias involucradas para después adentrarnos a las características y propiedades químicas de estos. El agua es un compuesto formado por oxígeno e hidrógeno. Dado los electrones de valencia de ambos, se puede notar que es necesario tener dos hidrógenos para cumplir la regla del octeto, formando la molécula de H2O. Tomando la electronegatividad del hidrógeno y del oxígeno, la diferencia entre estas nos dice que los enlaces presentes son enlaces covalentes polares. El petróleo se forma de materia orgánica que llega a un estado de descomposición en el que comienza a estar formada casi por completo de hidrocarburos, incluyendo algunas impurezas como el azufre. Los hidrocarburos que contienen alguna impureza son llamados hidrocarburos sustituidos. Los hidrocarburos están compuestos puramente de carbono e hidrógeno. Con la electronegatividad de ambos elementos, 2.1 para el hidrógeno, 2.5 para el carbono, se obtiene una diferencia entre ellas de 0.4. Esto clasifica los enlaces entre carbono e hidrógeno como enlaces covalentes no polares. Los hidrocarburos se pueden clasificar en alcanos, hidrocarburos que contienen solamente enlaces simples y se les llama hidrocarburos saturados; alquenos, hidrocarburos que contienen al menos un enlace doble y son considerados hidrocarburos insaturados; alquinos, hidrocarburos que contienen al menos un enlace triple y son considerados hidrocarburos insaturados; aromáticos, hidrocarburos que comparten la característica de contener un anillo compuesto por carbono. En el petróleo se encuentran hidrocarburos como el metano, que es el hidrocarburo más simple, de fórmula CH4, pertenece a la familia de las parafinas, que son alcanos de fórmula CnH2n+2. El etano es un hidrocarburo compuesto por 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. El etano también pertenece a la familia de las parafinas. Propano es un hidrocarburo compuesto por 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Este compuesto también pertenece a la familia de las parafinas. Butano, un hidrocarburo compuesto por 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. También pertenece a la familia de las parafinas. Hexano, un hidrocarburo compuesto por 6 átomos de carbono y 14 de hidrógeno. También pertenece a la familia de las parafinas. Heptano, un hidrocarburo compuesto por 7 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. Este compuesto también pertenece a las familias de las parafinas. Etileno, es un alqueno compuesto por 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno. Los átomos de carbono se unen por un enlace doble. Benceno, es el hidrocarburo aromático más simple, formado por un anillo de 6 átomos de carbono y un átomo de hidrógeno que se enlaza a cada átomo de carbono. Antraceno, es un hidrocarburo aromático derivado del benceno que contiene 14 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Tolueno, es un hidrocarburo aromático, es el primero de los mencionados que contiene una ramificación. Está compuesto por 7 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Xileno, otro hidrocarburo aromático. Este presenta 2 ramificaciones y está compuesto por 8 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. A continuación se clasificarán los hidrocarburos analizando de igual manera su tipo de enlace, geometría y polaridad. Los hidrocarburos se dividen en 2 grandes grupos, alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos que nosotros decidimos investigar tienden a ser solubles entre sí y con los demás hidrocarburos en cualquier relación y tienden a solubilizar otros compuestos apolares. Primero comenzaremos con los hidrocarburos alifáticos saturados, que vienen siendo los alcanos con un enlace simple. Primero tenemos a metano, es el hidrocarburo alcano más simple, su fórmula es CH4, cada átomo de hidrógeno está unido al átomo de carbono por medio de enlaces covalentes simples, es una sustancia no polar por lo cual es insoluble en agua y su geometría es tetraédrica.
El metano cuenta con una masa molar de 16.04 gramos sobre mol, una densidad de 0.657 kilogramos sobre metro cúbico, un punto de ebullición de menos 162 grados centígrados, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y no es soluble en agua. Etano. El etano es un hidrocarburo alifático alcano con dos átomos de carbono. Su fórmula es C2H6. Cada átomo de hidrógeno está unido al átomo de carbono por medio de enlaces covalentes simples. Tiene una geometría tetraédrica y no es polar. El etano cuenta con una masa molar de 30.07 gramos sobre mol, una densidad de 1.28 kilogramos sobre metro cúbico, punto de ebullición de menos 88 grados centígrados, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y no es soluble en agua. El propano pertenece al grupo de los hidrocarburos alifáticos con enlaces simples de carbono conocidos como alcanos. Su fórmula química es C3H8, tiene una geometría molecular tetraédrica y es apolar, por lo cual es insoluble en agua. El propano cuenta con una masa molar de 44.1 gramos sobre mol, una densidad de 1.83 kilogramos sobre metro cúbico, un punto de ebullición de menos 42 grados centígrados, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y no es soluble en agua. El butano es un hidrocarburo saturado formado por 4 átomos de carbono y por 10 átomos de hidrógeno. Este forma 3 enlaces covalentes simples no polares y su geometría molecular es tetraédrica. El butano cuenta con una masa molar de 58.12 gramos sobre mol, una densidad de 573 kilogramos sobre metro cúbico, un punto de ebullición de menos 1 grado centígrado, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y no es soluble en agua. El hexano es un hidrocarburo alifático alcano cuya fórmula es C6H14. Este forma 19 enlaces covalentes simples no polares y su geometría molecular es tetraédrica. El hexano cuenta con una masa molar de 86.18 gramos sobre mol, una densidad de 654.8 kilogramos sobre metro cúbico, un punto de ebullición de 68 grados centígrados y a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y no es soluble en agua. Los hidrocarburos aromáticos no tienen enlaces fuertemente polares y se pueden dividir en monocíclicos, los cuales tienen un solo anillo bencénico. El primero de estos viene siendo benceno, cuya fórmula es C6H6, formando 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples entre estos. No es soluble en agua y su estructura es hexagonal con una geometría plana. El benceno cuenta con una masa molar de 78.11 gramos sobre mol, una densidad de 878.6 kilogramos sobre metro cúbico, un punto de ebullición de 80 grados centígrados, a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y no es soluble en agua. El agua y el petróleo no se pueden mezclar debido a las diferentes polaridades de sus moléculas. En el caso del agua, son moléculas polares. Esto significa que un átomo, en este caso el oxígeno, tiene carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos tienen carga parcial positiva. En el caso de los hidrocarburos, son moléculas no polares. Esto significa que los electrones están compartidos de la misma forma entre los átomos que lo componen. En este caso, las moléculas de agua van a estar atraídas entre sí, debido a que la carga parcial negativa del oxígeno va a estar atraída a las cargas parciales positivas de otras moléculas de agua, formando así puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión de Van der Waals y fuerzas del tipo dipolo-dipolo. En el caso de los hidrocarburos, estos van a formar nada más fuerzas de dispersión de Van der Waals y con las moléculas de agua del tipo dipolo-dipolo inducido. Otro aspecto es la baja densidad de los hidrocarburos, que es menor a 1000 kilogramos por metro cúbico que la densidad del agua. Por eso, el petróleo flota encima de la superficie. Finalmente, los puntos de ebullición de la mayoría de los hidrocarburos es menor a los 100 grados. Por este motivo, es fácil que estos se evaporen con menor energía o menor temperatura. Los hidrocarburos en el petróleo son altamente tóxicos, unos más que otros. De forma indudable, los derrames de petróleo tienen un impacto ambiental que no podemos ignorar. Por ejemplo, con respecto al agua dulce, el petróleo limita la penetración de luz, restringiendo a los organismos que necesitan la luz del sol como fuente de energía. Con respecto a los peces, el derrame les tapa los epitelios respiratorios, asfixiando a estos. Asimismo, se han observado malformaciones de embriones y huevos a causa de los hidrocarburos. Los planctones también son afectados por los hidrocarburos por su toxicidad, pero llegan a la muerte debido a la falta de oxígeno
disuelto en el agua por la muerte de otros organismos. De igual forma, la muerte de los peces es atractiva para las aves, que al lanzarse por su captura quedan atrapados en el hidrocarburo y aunque algunas logran escaparse, muchas eventualmente mueren. Para la solución del derrame del petróleo en Cadereyta, consideramos esencial implementar un plan que contenga 3 pasos. En el primer paso se usarían de contención redes flotantes que estarían sumergidos a escasos metros del agua para evitar la propagación del petróleo a otras zonas del río. Después se pasaría a la segunda etapa, que consiste en 2 planes dependiendo de las condiciones. Posteriormente se usarían skimmers, los cuales son unos dispositivos que por medio de separación mecánica como succión recolectarían los hidrocarburos de la superficie y lo bombearían a unos contenedores externos por medio de mangueras. Para el plan 1 se usaría un solvente de la compañía Provest que alega remover el 99.9% de los hidrocarburos en el agua sin tener efectos secundarios en el ambiente. El producto usa fibras vegetales para captar y encapsular los disolventes no polares en el agua, en este caso los hidrocarburos. Dichas fibras tienen características hidrofóbicas y lipofílicas, lo cual les permite incorporarse en el agua y adherirse a los hidrocarburos con los poros de dicho producto, encapsulando así el hidrocarburo y previniendo que esté en contacto con el agua. Para esto se dispersaría el producto en el agua y se dejaría reposar por 180 minutos. Posteriormente se usarían botes con redes de cerco con 2 milímetros de separación. Estos van a extraer los solventes con el petróleo encapsulado de la superficie del río con grúas. Para el plan número 2 se aplicaría una quema in situ. Esta consiste en provocar un incendio en la superficie del agua para evaporar los hidrocarburos. Como gran parte de ellos tienen un punto de ebullición menor que el agua, estos se evaporarían en el aire y se separarían del río. Después se usarían dispersantes químicos para encapsular y romper las moléculas de hidrocarburos para facilitar su degradación de manera natural. Consideramos que una solución para poder resolver este problema es el uso de dispersantes químicos para descomponer los hidrocarburos presentes en el agua. Si bien este método es uno de los más aptos debido a que en el río no hay numerosas cantidades de biodiversidad marina a comparación de mares u océanos, por lo tanto dichos productos químicos no lograrán hacer un impacto de gran magnitud. Asimismo, se puede hacer uso de agentes biológicos añadiendo fertilizantes compuestos principalmente de nutrientes como fósforo y nitrógeno, para aumentar la rapidez en que se degrada naturalmente el derrame del petróleo. Lo que se obtiene al combinar dispersantes con el agua contaminada es una reducción de la tensión superficial entre el petróleo y el agua, haciendo reducción de la mancha de los hidrocarburos, y mediante una fuerza de agitación en el agua se forman gotitas dispersantes de hidrocarburos de un tamaño muy pequeño, entre 10 micrones a 0.5 milímetros de diámetro. Posteriormente, a través de procesos biológicos, los organismos que yacen en el río serían responsables de la decomposición de las partículas de hidrocarburos que se incorporaron al agua. Y por último tenemos el tercer paso, el cual consiste en la restauración del ecosistema. Consideramos que es importante que se hagan estudios de la calidad del agua para determinar si el uso o exposición a estos métodos sería perjudicial para la salud de los residentes del municipio de Cadereyta y sus alrededores. Asimismo, que se haga una evaluación de la contaminación del suelo para conocer si el uso de estos terrenos es apto para las actividades agrícolas, ganaderas o industriales. En caso de decretar altos niveles de contaminación, sería necesario implementar las estrategias necesarias para purificar el agua o disminuir la presencia de las sustancias tóxicas en estos recursos.